analizar algo que es sumamente importante, siempre lo ha sido, pero desde que nos empezaron a decir por ahí de 2015 y ya muy fuerte en 2016, que se necesita cumplir con las normas de información financiera, las nacionales o bien las internacionales, ha tomado todavía más importancia. ¿Por qué? Porque de pronto si no nos lo dicen que es obligatorio en alguna ley fiscal, como que lo ignoramos. Y siempre ha sido relevante, siempre nos ha salvado la vida. Incluso ahora hay muchos que dicen, no, no es importante si yo soy RIF, si yo soy arrendador o si yo ni tengo actividades, a mí qué me interesa el soporte o lo fiscal. Estamos muy equivocados, porque el hecho de que no tengamos aparentemente una tributación directa con el SAT, no significa que no nos puedan llegar a fiscalizar y que las operaciones que estamos haciendo no las tengamos que comprobar, que sean lícitas, que hayan pagado impuestos y sobre todo cumplido con la ley que le llamamos de manera cortita la ley de lavado de dinero. Entonces sí hay muchas cosas importantes que ver en la documentación, obviamente en los comprobantes y en el origen de muchas de las operaciones que hacemos, que son a través de convenios o a través de contratos, que las hacemos a través de eso, pero estamos acostumbrados a hacerlos a la palabra. Y son válidos a la palabra, solo que nuestra autoridad fiscal no le gusta que sean así. Quiere ver los documentos, porque si no, considera que le estamos sorprendiendo. Hay veces que es verdad, pero muchas veces no es esa la intención, sino es la ignorancia o la falta de cuidado en las empresas, en las actividades que hacemos. Pero bueno, por una u otra causa es conveniente hacerlo. La más importante no nada más es el SAT, es el que dejemos claras las operaciones que estamos llevando a cabo. Y todo va enfocado a eso. Y lo más importante es que tratemos en esta charla de convencernos de que la verdad es la mejor opción que tenemos. Y no era andar buscando triquiñuelas que a veces nos dicen, incluso los fiscalistas, es que hay una laguna legal, aprovéchala. Bueno, sí, aprovéchala, pero sabes que tiene un riesgo y unas consecuencias que si no tienes un soporte legal, unos buenos abogados y que incluso no cobren mucho, puedes tener problemas. Entonces, la mejor opción es decir las cosas como son, ponerlas por escrito, reflejarlas en toda la información contable que tenemos y eso nos va a salvar la vida de muchísimas determinaciones de la autoridad. Porque si cuando ellos lleguen ya tenemos todo en orden, pues no nos pueden estar inventando nada. Claro, podemos llegarnos a equivocar, pero los errores humanos no nos hacen impuestos, nos hacen correcciones y tal vez alguna infracción. Y vamos a ver unos puntos que para mí son sumamente importantes, que con todo y que decimos que de pronto las autoridades fiscales, las laborales incluso, nos afectan a los empresarios o nos afectan a los profesionistas o cualquier persona que tenga relación con las leyes impositivas, pues sabemos que debemos de hacer X cosas bien y que tal vez podríamos disminuir los riesgos. Pero ¿cuántos realmente estamos tomando medidas de planeación y sobre todo de protección patrimonial? Y ya no nada más por las actuaciones incorrectas que involuntariamente tengamos o erróneas de la autoridad, o incluso correctas de la autoridad, pero que van a incidir en alguna afectación de nuestro patrimonio. Por las contingencias normales de la vida y sobre todo por una que es inevitable, por la muerte. Que muchas veces, pues creemos que no nos va a pasar, que nosotros vamos a lograr los proyectos y los objetivos antes de que suceda algo inesperado o algo lamentable. Peor todavía que morirnos, pues quedarnos postrados o quedarnos con alguna lesión que no podamos corregir, ¿verdad? Pues todo eso lo podríamos, por lo menos no evitar, porque obviamente esa es una situación que no controlamos, pero sí prever sus consecuencias, sobre todo hacia los seres que nosotros queremos, para que si llegamos a faltar o nos llega a suceder algo que no nos permita trabajar, pues no nos quedemos en la calle, que tengamos opciones y modo de continuar viviendo. Y eso, señores, se tiene que pensar. No se puede tomar una decisión a la ligera
porque tenemos muchas alternativas, unas mejores que otras y otras malas. Tendremos que ver nuevamente, les decía desde el principio, en base a nuestra actividad, en base a nuestro carácter, en base a nuestros objetivos, cuál es el caminito que queremos elegir. Eso es lo que mínimo vamos a ver el día de hoy, y si de pronto ustedes quieren algún tema más que les sea así sumamente importante, pues le dedicamos unos minutitos también para verlo. A muy grandes rasgos vamos a ver algunas definiciones que seguramente algunos de ustedes ya manejan, pero son relevantes para que aterricemos nuestros temas. Hay que entender lo que es la actividad. Actividad va a ser cualquier práctica que realice una persona, con motivo o no de obtener recursos económicos. Pero obviamente si está pretendiendo obtener recursos económicos, sea con fines o no de lucro, estamos hablando de que entonces va a haber autoridades que les va a interesar conocer los movimientos de esa actividad. Tengan o no tengan ganancia, paguen o no paguen impuestos, van a ser actividades a reportar. Entre otras, salarios, honorarios o lo que sería la actividad profesional, que es el nombre correcto, arrendamiento, que es el uso o goce de bienes inmuebles, no el alquiler de bienes muebles, que eso sería una actividad empresarial, la obtención de dividendos si tenemos inversiones en acciones, en algún tipo de persona moral, la obtención de premios si es que le apostamos a alguna rifa, a algún sorteo y tenemos la suerte de haber ganado, o la actividad empresarial, en donde muchísimas de nuestras actividades llegan a quedar comprendidas. Entendamos también que dependiendo del tipo de leyes, va a ser desgraciadamente el significado de las palabras que usemos. Tenemos, por ejemplo, las leyes de origen, que son las que más les debemos de poner importancia, aunque no nos educaron a hacerlo así. Las leyes de origen desde nuestra Constitución, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, obviamente que la Ley Federal del Trabajo. Conjuntamente con la Ley Federal del Trabajo, derivadas también de la Constitución, pero derivadas de la Ley Federal del Trabajo, porque el origen son los trabajadores, la de Seguro Social, la de Infonavit y la de Fonacot, el ISSSTE si fueran de gobierno. Cada una de estas, adicionalmente con el Código Fiscal de la Federación, que ya platicamos, que es como que la que une las reglas generales del juego, o las reglamenta, pues tenemos un montón de disposiciones que nos dicen qué hacer, qué no hacer, es más, que nos llegan incluso hasta definir algunas de las palabras que están utilizando. A grandes rasgos, para efectos económicos, debemos de entender que empresa es cualquier entidad económica en donde se realice alguna actividad, con fines o no de lucro, tenga o no tenga trabajadores. A grandes rasgos. ¿Quiere decir que sería una empresa? Una persona moral no lucrativa, desde el punto de vista económico. ¿Qué sería una empresa? Un negocio miniatura de servicios o de compra-venta de algo. Incluso la actividad que pudiera llegar a hacer alguno de ustedes, de vender, no sé, sus cosas que ya no usan en el bazar o alguna cuestión de este tipo, hasta eso sería una miniatura de empresa desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista fiscal, ya hablamos de una serie de cosas más. Y hablamos de un término que como que se amplía, que es el de hacer actividades empresariales. Que a grandes rasgos, ¿qué es tener actividad empresarial? Dar servicios, comprar, fabricar o comercializar, comprar y vender bienes. Todas estas actividades se engloban en lo que son las actividades empresariales y a veces cuando leemos las leyes, creemos que cuando hablan de empresa, hablan de esas actividades empresariales. Y sí hablan de esa actividad, pero cuando se habla de empresa, sobre todo en el código, en la ley de IVA, hablamos del ente económico y no forzosamente de la actividad empresarial con fines lucrativos. Y si nos vamos al Código Civil, mucho menos. Ahí se habla completamente de actividad económica. Entonces tendremos que ser cuidadosos porque una palabra en diferentes ámbitos va a significar muchas cosas. Además, nos vamos a encontrar
que cada ley le da un nombre diferente a X sujeto o a X situación y que para fines fiscales no se retoman esos nombres de las leyes de origen. Entonces tenemos que lograr como que un símil o hacer nosotros, aunque suene raro, nuestras propias definiciones de lo que significa para nuestro organismo ese término que tiene un tratamiento fiscal. Eso sobre todo va a ser bien importante en las sociedades y asociaciones civiles. En su lámina vemos algunas actividades dentro de las que se encuentran las empresariales. Para efectos netamente fiscales, el Código Fiscal de la Federación dice que actividades se consideran empresariales. Lo curioso es que el que haga yo una actividad empresarial no me hace empresa en términos económicos. ¿Sí? Vamos a ver una distinción interesante cuando veamos sociedades y asociaciones civiles. Bueno, cualquier entidad económica va a tener obligaciones en diferentes disciplinas. Mínimo para efectos contables, sobre todo para poder tener control de la información y tomar decisiones, que debería de llevarse una contabilidad, aunque para efectos fiscales nos digan otra cosa, eso es un hecho. Si no van a perder el control de sus empresas, de sus organismos, sea cual sea, porque luego me dicen, oye, si un arrendador puede llevar contabilidad, claro, y una persona chiquitita puede llevar contabilidad también, para que pueda saber qué está haciendo, en qué se está equivocando, en qué está gastando más o menos, si vale la pena o no seguir con esa actividad. De otra manera, pues como que nos inventamos cuánto es o suponemos cuántos son los resultados. Pero lo más importante del hacer una contabilidad es tener en orden la información que se va generando por la actividad. Porque ahí está una de las pruebas más importantes de que es verdad lo que estamos haciendo. Y si no tenemos armada una contabilidad, pues no podemos comprobar que es cierto a veces alguna tarea o alguna erogación que llevamos a cabo. Si la empresa tuviera trabajadores, es decir, personas subordinadas bajo las órdenes de un patrón, sea por 5 minutos o sea por muchas horas, entonces la Ley Federal del Trabajo va a aplicar en ese establecimiento. Y tenemos una cantidad increíble de disposiciones laborales que cumplir y cuando tengo trabajadores, siendo iniciativa privada, siempre hay obligaciones de seguridad social. Con Seguro Social, con Infonavit y ahora con Fonacot. Si además, obviamente, pretendo estar dentro de la ley, si voy a obtener algún ingreso, sea que quiero lucrar o no, tengo que avisarle al fisco. Y tengo una serie de obligaciones en las diferentes leyes, incluyendo el Código Fiscal de la Federación, que me pueden dar simplemente regulaciones de qué hacer y qué no hacer, o me pueden decir incluso que tengo que pagar algún tipo de impuesto. Entre toda esta cantidad de disposiciones, que son la gran mayoría, estas son a nivel federal, de pronto se mezclan algunas otras que son o municipales o estatales, que también se tienen que observar. Y actualmente todos los organismos se están relacionando o coordinando para que la información que tienen sobre alguna persona, algún contribuyente, la compartan y la puedan comparar. Entonces se vuelve muy interesante que tengamos en cuenta que todo lo que hagamos en la empresa, de alguna manera alguien lo sabe. Los trabajadores, los proveedores, los clientes, las autoridades y los terceros con los que tenemos relaciones. Y de pronto todos ellos pueden ser llamados a dar esos informes a otras autoridades. Y no forzosamente en juicio, sino en operaciones comunes de obtención de información para determinar, entre otras cosas, impuestos. La tendencia es que lleguen a coordinarse todas las autoridades. Por el momento ya tenemos bastantes avances de Hacienda con Seguro, con Infonavit, con la Secretaría del Trabajo. Pero ¿quieren estar todas las demás en
la posibilidad de utilizar la misma información. Entre las obligaciones contables mínimas, debemos de extender comprobantes de ingresos, debemos de recopilar comprobantes de erogaciones, de compras, gastos y activos, hacer el registro de toda esa información y de todas aquellas operaciones que llevemos a cabo, aunque no incluyan un flujo de efectivo. Deberíamos de resumir esa información y obtener información financiera para tomar decisiones a través de estados financieros, que no nada más son el estado de resultados y el balance general, hay más, y cada vez más las autoridades nos piden otros estados financieros, como los de flujo de efectivo, los de variaciones de capital de trabajo. ¿Para qué? Pues primero que nada para analizar otros aspectos, ¿sí? De ahí es que sale también el análisis financiero de razones, de tendencias, todo eso. De toda esa información resumida, debemos de hacer registros concentradores, que normalmente le llamamos libros de contabilidad, y dentro de esta mecánica, si tenemos unas operaciones de venta de mercancías o de elaboración o fabricación, debemos de llevar inventarios. No importa qué tipo de figura tengamos, no importa si somos personas físicas o personas morales, y no importaría incluso que tuviéramos un giro que no fuera actividad empresarial, porque todos podemos tener algo que cuidar, algo que contabilizar, ¿sí? Y eso pudiera llegar a ser parte o de nuestro inventario de activo fijo o de nuestro inventario de materias primas, productos terminados o las mercancías en sí. Eso es lo que conlleva la contabilidad. Si nosotros tenemos contabilidad, vamos a poder controlar más las decisiones de la empresa y vamos a poder planear y proteger el patrimonio. Si no lo tenemos, nos va a costar más trabajo. O vamos a hacer las cosas suponiendo resultados o suponiendo situaciones que no conocemos, ¿sí? Y bueno, si además su contabilidad aparentemente está muy bonita, pero no dice la verdad, no sirve de nada. La contabilidad, para que sirva y para que nos quite de riesgos de presunciones de las autoridades, tiene que reportar todas las operaciones de la empresa. Y a veces es muy triste, las gentes tenemos en México la idea de que hay que reportar menos porque así pago menos impuestos. Y resulta que muchísimas veces ni impuestos tenemos que pagar. Y por no reportarlo y que nos cachen, vamos a pagar consecuencias. Muchísimas veces el secreto está en reportar todo, que es lo correcto, y trabajar del lado de las erogaciones o deducciones. Y hacer planeación en el tiempo. ¿Para qué? Para que puedan ir controlando los resultados de una forma natural. No estoy diciendo que hagan evasión, completamente apegado a las leyes. Si tengo trabajadores, tengo muchísimas obligaciones. Mínimo, por favor, cumplan con tener sus contratos de trabajo, su reglamento de trabajo, pagarle a sus trabajadores las prestaciones que dice la Ley Federal del Trabajo, y si van a querer deducir, tienen que tener asegurados a sus trabajadores y hacer los comprobantes correspondientes de cualquier cantidad que les entreguen en bienes, en dinero o en servicios, incluyendo los viáticos, que luego no los entendemos como parte de las remuneraciones de los trabajadores. Hay toda una serie de revisiones respecto a los trabajadores que actualmente nos van a doler mucho si no cuidamos, porque la multa mínima es como de 10,000 pesos multiplicada por el número de trabajadores expuestos a esa infracción. Por más que tengamos poquitos trabajadores, pues con la cantidad tan tremenda de obligaciones que hay, las multas salen de muchos miles de pesos. Entonces, aunque es un apartado que han ignorado durante muchos años, por suerte, aunque no era lo correcto, pero por suerte se le ocurrió a las disposiciones fiscales incluir que la Ley Federal del Trabajo vale la pena. ¿En qué lo incluyeron? Por ejemplo, en los aspectos de las outsourcing. De pronto ahorita todo el mundo dice, ay, la Ley Federal del Trabajo, tengo que leerla porque dice la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley del Infonavit y la Ley del Seguro, que te la tengo que tomar en cuenta. Es que aunque no lo dijeran las leyes estas, siempre la tuvieron que tomar en cuenta. Y siempre ha existido la figura que ahora le llaman outsourcing.
que no es más que la subcontratación laboral. Siempre ha existido desde que nació la Ley Federal del Trabajo. Pero de pronto ahorita, por ponerlo en la ley fiscal, se les ocurrió que es importante. Y las repercusiones siempre han sido las mismas. Ahora son más graves porque otras leyes también las van a sancionar. Obligaciones de capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene y una serie de disposiciones más, sobre todo estas, que ya son obligatorias, las deberán de tomar en cuenta en sus empresas. Y obvio, si tengo trabajadores, voy a tener que pagar seguro social. Y si tengo trabajadores, no los disfracen. No creen sociedades, no los manden a Hacienda a registrarse por facturas o por honorarios. Si están subordinados, si están bajo las disposiciones de un patrón, bajo las órdenes de una empresa, son trabajadores. Y aunque no se quejen, tienen todos sus derechos protegidos por la Ley Federal del Trabajo. Cuando se molesten con ellos, pueden demandarlos y les pueden seguramente ganar una demanda laboral. Porque tenemos la idea de que por ponerles una categorización en lo fiscal, les borramos la imagen de trabajadores. No, no se las borran. Esa nunca la pierden, porque tienen un derecho desde la Constitución garantizado. Lo único que logramos a veces es decir, tienen ingresos por honorarios y además les deben los salarios. Está en una empresa que creaste para meter a todos tus trabajadores y que se vea que no son tuyos, pero siguen siendo tus trabajadores, así es que todos los derechos laborales los tienen. Ese es el principal problema de las outsourcing cuando se usan para simular actos. Porque la outsourcing no es mala cuando la ocupamos sanamente para administrar o para simplificarnos la vida, mientras no perjudiquemos ni los intereses de los trabajadores ni de las autoridades. Pero en base a todas esas disposiciones, la Ley de Seguro Social cambió para adecuarse a la Ley Federal del Trabajo y hacerle frente a pues las trampas que pretendíamos hacer con contratos o con simulaciones. Normalmente el Seguro Social es muy aguerrido para cobrarnos, pero cuando se trata de controversias con trabajadores, es bien curioso. Manda al trabajador a que nos demande. Y una vez que está resuelta la demanda, que normalmente es favorable al trabajador el laudo, entonces el Seguro Social tranquilamente se presenta a cobrar las diferencias. Porque toda la chamba la hace la Secretaría del Trabajo a favor del trabajador. ¿Sí? Si es que tengan cuidado, obviamente hay muchas disposiciones que cuidar. En todas las leyes que vemos, hay referencias para poder determinar sanciones, para poder determinar exenciones, y están todavía referenciadas a el salario mínimo. Salario mínimo que en su momento teníamos 3 zonas geográficas, ahora es una sola para todo el país, y que pues a los últimos años ha cambiado una vez al año. Es posible que de pronto se acelere la inflación y nos cambie más rápido. Tan es así que el gobierno lo está previendo e inventó algo paralelo al salario mínimo. Ahora lo vamos a ver. Esos salarios mínimos existen de 2 tipos, salario mínimo general y salario mínimo profesional. Obviamente, no estamos obligados a poner nada más el salario mínimo. No podemos poner un salario menor al mínimo general cuando el trabajador no tiene ninguna capacitación o técnica especial. Y no podemos poner menos del mínimo profesional cuando el trabajador considera la Ley Federal del Trabajo que tiene ciertas aptitudes y capacitación o experiencia que merece ganar más. Hay un listado de todas las actividades o puestos descritos con salarios un poquito mayores al mínimo. Pero hay muchísimos puestos que no vienen. No se vale decir todos los que no vienen aquí, les puedo poner el salario mínimo. Porque si de pronto ustedes buscan en la lista, no va a venir doctor, va a venir enfermera. Pero sería ilógico pensar que el doctor gane menos que la enfermera. Entonces, tampoco debería de ganar lo mismo, pero no puede ganar menos que la enfermera. Aunque no están todos los puestos en el listado de salarios mínimos profesionales, tómenlo de referencia para todas las actividades de sus trabajadores. Porque si no los van a sancionar, que esa es una de las premisas principales.
Ok, cuando hablamos de otras leyes, actualmente si ustedes se ponen a leerlas, hablan de que tienen que aplicar exenciones en salarios mínimos de la zona geográfica del contribuyente, algunos todavía dicen del salario del Distrito Federal, que ya ni existe ese salario por sí mismo y ni existe el Distrito Federal ya con ese nombre, pero bueno, la alusión es que es al salario mínimo que tengamos en el país. Sin embargo, desde el año pasado, por ahí de fines de enero de 2016, crearon otra unidad de referencia, porque dice el espíritu de la ley que porque está mal referenciado el salario mínimo como una unidad para determinar las sanciones o los límites o las referencias que tengas cada ley. Porque la Ley Federal del Trabajo dice que el salario mínimo solamente se debe de usar para efectos laborales. Y que entonces al no cumplir con eso, como que se quedaba sin un sustento legal los parámetros que establecían en base al salario mínimo. Eso es lo que nos dicen. Yo creo que nuestras autoridades ya tenían visto que vamos a tener inflación. Espero equivocarme, pero se está viendo. Los bancos dicen que por ahí de abril vamos a tener ya problemas financieros más fuertes. El hecho es que en 2016, en enero, nadie se enteró de que apareció esta nueva unidad de medida. ¿Y por qué no nos enteramos si ya tenía valor? Y ya aplicaba. Primero, ¿qué es esto? Es una unidad que nos va, o una cantidad que nos va a servir de parámetro para calcular todas aquellas citas que en las leyes que no sean Ley Federal del Trabajo vamos a sustituir en vez del salario mínimo. Ley de Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación y todas las que nos marquen algo en salarios mínimos, poco a poco tendrán que ir cambiando la denominación de salario mínimo por la UMA, que es la unidad de medida y actualización. Pero si no lo cambian, no importa, porque esto viene con una modificación en la Constitución que se permea a todas las demás leyes federales. Entonces, ya aplicó desde el 2016 a todas las leyes federales. Pero ¿por qué ni siquiera se nos ocurrió pensarlo? ¿Por qué nadie nos los dijo? Porque curiosamente dijeron, para iniciar, por este año de 2016 y hasta que salgan las reglas de cómo determinar esa unidad de medida, que deben de salir por ahí de febrero, para que empiecen a tener vigor a partir del 1 de febrero del siguiente año, es decir, nuestro 1 de febrero de 2017. Mientras tanto, ocupemos como UMA el salario mínimo que exista vigente en el país.